Bendito el santo nombre de Jesús el Señor. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me concede una vez más de llegar hasta ti por medio de estos eventos cibernéticos tan modernos para mí. Pero doy gracias por la oportunidad de poder compartir el Evangelio. Y el día de hoy, agradecido porque estás visitando esta página y dando gloria a Dios porque espero con todo mi corazón que pueda ser útil para tu vida en medio de un mundo de tanto engaño en el campo religioso, ni qué decir todo lo demás. Estamos oyendo de alguna manera las cosas que se están moviendo en la tierra y no son más que un aviso y una señal de que el Señor Jesucristo regresa a la tierra. Últimamente vi unos cortos ahí, aparentemente una película de la segunda venida de un Mesías, y es una payasada. Todo en este mundo lleva un solo propósito: profanar el nombre de Dios. Y estamos aquí para entender una cosa: la vida del hombre es un producto de la creación de Dios, y al final todo hombre regresa a la tierra de donde Dios lo tomó. Es una realidad. Y no es como muchos dicen. Como evangelizo, hay tantas cosas que responde la gente que, Dios mío, tenga Dios misericordia de todas esas almas que creen que dicen que se mueren y se acabó todo, que Cristo no resucitó y cositas así. Y lo más lamentable es que es gente común y corriente, trabajadores que viven toda una vida de miseria en esta tierra, de pobreza, de angustias, para morirse y irse eternamente, porque ya son teólogos, ya son sabios, son eruditos, lo saben todo. Vivimos en una generación que hasta el pobre bolero que en la escuela fue, ya lo sabe todo. Todos lo saben todo. Y todos tienen una respuesta sabia. La realidad es una cosa: nos conviene y nos compete entender la temporalidad de la vida. Todos nosotros, y más cuando uno llega a estas canas, le doy gracias a Dios que me libró en el mundo de pecado de tanta cosa terrible, de la misma muerte muchas veces. Y me dio el privilegio de ser salvo y poder predicar su palabra y decirle a otros: escapa por tu vida de la justa ira de Dios por el pecado del hombre. Todos somos pecadores, nadie merece nada de Dios. Ni aun nosotros que de alguna manera hemos sido acercados por su mano poderosa, pretendemos que somos santos y perfectos y buenos. Sí somos santos declarados por Él santos. Él llama santo al hombre que se aparta del mundo de pecado para servir a Dios. Y tratamos de hacerlo en la mejor manera. Hazlo tú también. Acepta a Jesucristo. Dale tu vida. Hoy voy a hablar de un tema muy importante en relación a una pregunta que hizo un hombre llamado Pilatos. Todo el mundo sabe la historia de estos hechos que están en el anal de la historia humana. Nunca te hagan cuentos chinos. Hay gente de esas generaciones que saben más de lo que pasó hace 2000 años. Y Dios dejó este libro, su santa palabra, como registro. Aparte, hay compendios en las bibliotecas seculares para que tú mismo vayas y te des cuenta que esto fue un hecho histórico, que aún gente de su tiempo, herejes contra Cristo, hablaron de estos hechos, dieron testimonio, aunque eran enemigos de Cristo, de estas realidades históricas. Vamos a ver lo que históricamente dijo Pilatos en el juicio a Jesucristo. Y todos sabemos, escúchame bien esto, que a Jesucristo se le hizo un juicio totalmente injusto, porque es la realidad. En este mundo no hay justicia. Tengo un hermano que es abogado, y no cualquier abogado, un muy buen abogado. Y dice que en realidad, como abogado, el concepto de justicia es ambiguo, porque realmente nunca el hombre puede saber qué es tan justo lo que dijo o lo que hizo, o qué es injusto, de manera tal que aún la justicia en su concepto humano o secular es abstracta, porque a veces algo que fue perfectamente justo para una persona es totalmente injusto para la otra. Entonces, en este mundo, olvídate de justicia. No existe la justicia. No se puede ni definir ni hacer justicia con rectitud y con verdad. El único que hace justicia es Dios. Porque Dios juzga
según verdad. Quiere decir que tiene todos los elementos para hacer un justo juicio. Los conoce, él sí los conoce, conoce las motivaciones y puede definir quién es un verdugo y quién es una víctima. Solo Dios es justo. Apréndete esa. Mi hermano es abogado y él mismo me lo dijo. No es posible establecer un concepto de justicia o lo que es justo o lo que es justicia. Dios, el Dios de la Biblia, sí sabe lo que es perfectamente justo. Vamos a leer una porción del capítulo 27 de Mateo sobre una pregunta histórica que hizo Pilato a la gente de su tiempo. Él se la contestó solo y él tomó su decisión. Tenemos que ser suficientemente sensatos y entendidos para entender que lo que hacemos nosotros es porque lo hacemos por nuestra propia voluntad, aunque después le pongamos máscaras a todo y justifiquemos nuestra actitud. Todos en esta vida hacemos siempre lo que creemos que nos conviene. Si nos salen más las cosas, entonces es cuando buscamos culpables, pero que no seamos nosotros. Entonces, vamos a mirar algo que hizo él y una pregunta que tiene validez histórica hasta hoy para todo ser humano. Porque una vez Cristo Jesús, siendo Dios, vino al mundo a hacerse hombre, todos los hombres tenemos el deber de darle una respuesta a lo que él hizo. Y vamos a mirar, solamente hay 3 respuestas. Es sí, es no o te quedas en medio. Pero quedarte en medio y no tomar una decisión es también una decisión. Y esa es tu decisión. Y déjame decirte algo, es la peor de todas. Porque revela un carácter engañoso, creyendo que puedes ir adelante de Dios, haciéndote el inocente. Tú ni dices sí y ni dices no, ni te comprometes con Dios y ni rechazas a Dios. Pero en realidad esa actitud es aceptar culpabilidad, como en una corte. Te dicen, ¿cómo te declaras? ¿Inocente o culpable? O no contest, o sea, o no me opongo. ¿Sí? Entonces, en las cortes, no puedes engañar a la corte terrenal. Le dices sí o no. Y si le dices no me opongo, es sí soy culpable. Entonces, delante de Dios es igual. Le dices sí o le dices no. Y si te haces el inteligente y decir, bueno, pues no sé qué decidir, entonces eres culpable y aceptas tu culpabilidad. Y es la peor de todas. Fue la que Pilatos tomó. Y al final, esa actitud astuta, él no soportó, yo creo, con la conciencia de su culpa. Y la realidad es que Pilatos solo se suicidó. Todos los enemigos de Cristo, la mayoría, se han suicidado. Judas se suicidó, Nerón se suicidó, Pilatos se suicidó, dicen que Hitler se suicidó, y todos los enemigos de Cristo, de alguna manera u otra, antes de morir o suicidarse, enloquecen. No es bueno ser enemigo de Dios, porque tarde o temprano tu decisión, esa no la tomó Dios por ti, esa la tomaste tú, pagará la consecuencia y será siempre la más grave y la más lamentable. Leo el capítulo 27 de Mateo para ser muy breve con esto y darte a entender una realidad. O dices sí o dices no, porque de lo demás todo procede del mal. Miramos capítulo 27 de Mateo, versículo 21 al 24. Pilato les dijo, pues, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Él sabía que Jesús no había hecho ningún mal. El juicio a Jesucristo fue totalmente injusto en todas las formas viables o conocibles por la historia y por las leyes de aquel tiempo. ¿Ok? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y entonces, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua
y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes o allá vosotros. Vamos a la realidad. Pilatos lo que quiso hacer fueron dos cosas: no quedar mal con César, ¿sí? No quedar mal, porque en realidad a Cristo nadie quería saber nada de Cristo. Querían que se desapareciera del planeta Tierra, ¿sí? Porque tenía, en ese tiempo, venía afectando masas de manera impresionante y terrible. En una manera que temieron que él podía hacer una rebelión contra el pueblo romano y aún congraciarse con los judíos y poder hacer una rebelión. Algo que estaba fuera de la mente de Cristo. Cristo lo que quería y vino a hacer es morir para salvar la raza humana. Ahora, esta es la decisión de un político. Eso es simple y sencillo. Un hombre que decide congraciarse con el gobierno romano al cual representa y también quedar bien con los judíos. Ok, ustedes lo quieren crucificar, crucifiquen. Pero toma una decisión política de conveniencia propia, queda bien con todo el mundo, pero quiso quedar bien con Dios hipócritamente. ¿Por qué hipócritamente? Porque su mujer, en medio de toda esta situación, se acercó a él y le dijo: no tengas nada que ver con ese hombre justo, porque he padecido gravemente toda la noche en sueños por causa de él. Dios le dio un elemento de providencia a Pilatos para que no se entrometiera en este juicio, dejara el juicio en manos de Herodes o de alguien más y librara su alma de meterse en problemas con Dios. Pero se hizo inteligente, se justificó delante de Roma, se justificó delante de los judíos y lavándose las manos creyó que se iba a justificar delante de Dios. La realidad es que todo lo hizo como los políticos modernos, ¿sí? Que todo lo hacen de forma de camuflaje como el camaleón. Son capaces de moverse en 1000 colores para camuflarse, para ir con la corriente política y buscar sus propias conveniencias. Eso hacen todos los políticos. Los que están corriendo hoy para la presidencia de este país, lo mismo, ¿sí? Todo es falacia en el mundo de la política, en el mundo de la religión y en el mundo del arte, donde todo es servir al mismo diablo, punto. Tus propios intereses, el hombre, el político es capaz de hacer lo que quiera, porque, escúchame bien, el verdadero político, el hombre que ama al pueblo, porque política es el arte de gobernar al pueblo, no robar al pueblo, no explotar al pueblo, no ser corrupto con el pueblo, no oprimir al pueblo. Tenemos un gobierno federal que cada día más quita las leyes de este país y nos quita la libertad que Dios nos dio. Dios es el juez justo que un día juzgará todos los gobiernos y toda la falacia de este mundo. Él es el dueño y señor de todas las cosas, aleluya. Vienen días que por el mismo gobierno nos van a oprimir, ya nos quieren quitar Biblias, están matando creyentes como nunca. Déjame decirte, toma una decisión ahora y es sí o no, porque lo demás, Jesús lo dijo, procede del mal. Si te quedas en medio es la peor decisión. Este hombre se quiso justificar delante de Dios diciendo: me lavo las manos y ya. No, Dios no lo justificó. No lo justificó porque no se arrepintió. El que tiene oportunidad de salvación es el que se arrepiente, no que el que cree que va a pasarse de listo con Dios, como lo hizo Pilatos al final de su vida, como arquitecto de su propio destino y como autor de sus propias decisiones. Se suicidó. Nerón se suicidó. Judas, lleno de remordimiento, no es igual remordimiento a arrepentimiento. El remordimiento suelta lágrimas, el arrepentimiento a lo mejor no suelta muchas lágrimas, pero es genuino. El remordimiento solo es un auto de autojustificación para limpiar tu propia conciencia. Recibe a Cristo hoy, porque la pregunta de Pilato sigue latente hoy para ti y para mí. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré? ¿Quién? Él. Al final hizo lo que el pueblo le pidió. Dios te pregunta a ti y a mí: ¿qué pues harás de Jesús el Cristo? Le dices sí, tienes salvación y vida eterna. Le dices no, irás a eterna condenación, separado por siempre de Dios. Y esa es la peor decisión que puedes tomar en tu vida. Ok.
quedarte en medio para hacerte el inteligente y después a ver a quién le eches la culpa por no haber tomado tu decisión. Él no fue inteligente, que hizo quedar bien con todo mundo, y Dios no cree en eso, porque el hombre de convicciones dice sí, y dice sí hasta la muerte. Dios te bendiga, acepta a Cristo hoy para que seas